Buenas tardes, queridísimos patriotas, con una información muy buena, de la videocharla que siempre hace el diputado Gerardo Fernández Noroña. Larga vida al patriota mexicano Gerardo Fernández Noroña, con una videocharla muy buena, da una cátedra de historia de México, desde la Revolución Mexicana, del Porfiriato, del nacimiento, pues, de los partidos, o cómo fue desarrollándose el partido del PRI, el partido que el día de hoy está en llamas, igual que el partido del PAN, el Partido de Acción Nacional. Los dos, es muy difícil que lleguen a las elecciones del 2030. Es muy difícil que se recupere el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Y el PAN, pues, está por el mismo camino, están en decadencia, están, agonizando. El PRI es el que probablemente no llegue ni siquiera al 2027. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el diputado Gerardo Fernández Noroña, porque desde aquellos tiempos fue un partido, pues, por lo que menciona y por lo poco que yo sé, pues fue un partido realmente autoritario, que nació después de la Revolución Mexicana. Sus principios fueron revolucionarios, pero fue deteriorándose, fue cada vez haciéndose más autoritario. Menciona cómo Abelardo Rodríguez, el que fue presidente sustituto por 2 años, pues fue un corrupto. Pascual Ortiz Rubio, otro tema de Pascual Ortiz Rubio, que también de aquellos tiempos, de aquel movimiento, pero Abelardo Rodríguez pues fue muy corrupto. Entonces tiene pues esa esencia, ese conocimiento de nuestro país, de la Revolución Mexicana, de los presidentes que han transcurrido desde después del Porfiriato, bueno, desde antes del Porfiriato, pero el día de hoy tocó el tema de después de lo que ocurrió después de Porfirio Díaz, hasta la llegada del 43, 44, que estuvo Miguel Alemán. Ahorita aquí les voy a dejar lo que es lo de su videocharla. Obviamente por eso queremos, yo digo por mí, queremos al diputado Fernández Noroña como presidente en el 3036. Una persona con un amplio conocimiento de nuestra historia mexicana, de nuestros presidentes, del movimiento de izquierda, de la revolución, que es un Gerardo Fernández Noroña ha sido un luchador social de 40 años, o de más de 40 años en el movimiento. Entonces, ya tiene un largo camino recorrido, de experiencia. Por eso es que lo queremos para el 2030. Y tiene mucho apoyo del pueblo mexicano. Yo verdaderamente lo apoyo, estoy del lado de Gerardo Fernández Noroña. Y
Y no solo eso, o sea, hablaba de cómo se religió Alejandro Moreno, Alito Moreno, que el día de ayer tuvieron, día de ayer o antier, tuvieron para la reelección de él mismo, para que se reeligiera autoritariamente, como siempre lo hacen, y que se agarraron hasta golpes, quebraron, ventanas, para entrar y evitar eso, entre mismos priistas. Entonces imagínense cómo está el PRI totalmente en decadencia. Y no solamente es el PRI, sino también el PAN está totalmente en decadencia. Y si siguen así, pues es un aplauso para que desaparezcan, porque solamente están viviendo pues como parásitos del Estado mexicano, del pueblo, a través de tus impuestos, de tus contribuciones que haces al país. Entonces, son personas que no ponen su granito de arena para que haya un desarrollo en el país para el pueblo mexicano, para todas las personas. Entonces, pues, qué es lo que quieren estos personajes, Marco Cortés y Alito Moreno? Pues han sido los peores, dirigentes, tanto Alito Moreno, y ahí menciona muchas cosas muy importantes, como cómo fue a perder tantas, candidaturas que ni siquiera tuvieron para elegir a un presidente, a alguien que se lanzara a la presidencia de la República como candidato individual del PRI. Tuvieron que hacer una alianza con el PAN para lanzar a su candidata, la señora Gelatinas. Y también de Marco Cortés, cómo perdieron y cómo contribuyeron al fraude electoral, los problemas que traen ahorita en Jalisco, que obviamente está muy claro que hubo un fraude electoral en Jalisco y en varios estados y municipios de la República Mexicana, y van a seguir saliendo cosas de esto. Pues yo ahí les dejo la información. Muchas gracias por tus likes. Muchas gracias por ver mis videos. Recuerda que con tu poderosísimo like le llegamos a más personas para que sigan viendo esto. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Que tengas una muy bonita tarde de domingo. Hasta luego. Del gobierno federal se religió, le cambiaron la constitución para que pudiera regresar después de un periodo. Y fue asesinado en el Parque La Bombilla, donde hoy está el monumento a Álvaro Obregón, en una comida con compañeros revolucionarios. Dieron como 20 tiros y el Toral, que fue el que dijeron que lo había asesinado, le llevó una pistolita de 3 tiros. Entonces, a partir de esa crisis, Plutarco Elías Calles le dio a los obregonistas la investigación del asesinato, que sabía que no iba a ningún lado. Le dio a un obregonista la presidencia provisional, a Emilio Portes Gil, y convocó... Ay, cabrón. Perdón, y ahora con el micrófono. Convocó a la creación de un nuevo partido, de la revolución, el partido... el PNR, Partido Nacional Revolucionario. Y ahí se integró lo que se llama toda la familia revolucionaria,
y se empezó a trabajar de manera institucional, entre comillas, aunque en realidad el poder era Plutarco Elías Calles. Se le llama maximato al periodo que va entre 1929 y 1934, donde hubo 3 presidentes, Emilio Portes Gil, que fue el obregonista que se dejó a la salida de Obregón para continuar con la investigación y convocar a elecciones extraordinarias. Pascual Ortiz Rubio, que era un extraordinario revolucionario michoacano, y ahí, ¿cómo son las cosas? Recibe el cargo más alto al que puedes aspirar, y Plutarco Elías Calles atrás lo hace pinole. Desde la toma de protesta le dan un tiro en la quijada en el automóvil en el que iba, y fueron 2 años de pesadilla hasta que finalmente renuncia. Y entra, para el periodo de 4 años, era 1930-34, entra el corruptísimo de Abelardo Rodríguez, de presidente de la República, esos 2 años que faltaban, y luego se hace sexenios, se hace el plan sexenal y se decide al general Lázaro Cárdenas. General Lázaro Cárdenas, muy difícil para él el tránsito, porque Plutarco Elías Calles quería seguir mandando y el general no lo tolera, hasta que se deshace primero de miembros del gabinete que eran callistas, luego de gobernadores, destituyó pero un chinguero de gobernadores, José Carlos Ponce de Tehuacán, Noroña, Salud, Fuerte Abrazo 2030, y finalmente expulsa a Plutarco Elías Calles y ya queda bajo el mandato. El general Cárdenas cambia el nombre por Partido de la Revolución Mexicana, y en 1946, o antes habrá sido, Miguel Alemán, presidente de la República, después de Ávila Camacho, le cambia, fue en 1946, que llega y que le cambia el nombre, hace otro cambio. Por eso el PAN es más antiguo y aparece primero en la boleta, aunque el PRI viene desde el Partido Nacional Revolucionario de 1929. En realidad se considera el último nombre de Partido Revolucionario Institucional, que es un nombre ridículo. No es una paradoja, es una contradicción monstruosa. O eres revolucionario o eres institucional. Y decía que era esquizofrénicos políticamente hablando como son, decía que eran las dos cosas. Fue con Miguel Alemán. Los paneaguados, Genaro López, comente la reforma de la ley del ISSSTE, gracias, en otro momento. Ahorita está centrado el debate sobre la reforma del Poder Judicial. Entonces, el PAN, como surgió en el gobierno del general Lázaro Cárdenas, es el primero que aparece en la boleta. Luego el PRI, que en 1946, y ya no cambió de nombre, se quedó con Alemán y todos los siguientes gobiernos, y era el partido, no perdía ni siquiera una elección de regidor, todos los ayuntamientos, todos los congresos, todo, pues un partido autoritario, vertical, el jefe era el presidente de la República, ellos mismos organizaban las elecciones, pues ellos hacían fraude, hacían lo que les daba la gana, usaban los recursos públicos de manera discrecional. Y de ser un partido que no perdía nada o no reconocía sus derrotas, como ya hemos comentado, en el caso de San Luis Potosí no es el único, en 1960 con Salvador Nava. Creo que Zamora es el primer municipio que reconoce, no estoy cierto, a la izquierda el primero que le reconocen es Juchitán. En los 80s, 83 creo. Entonces fue una lentísima transición de décadas, lentísima. Primer gobierno del Estado que reconoció en 1989, Baja California, con Rufo. Lentísima, y tenían el control. Perdieron la mayoría en la Cámara de Diputados hasta 1997, una elección intermedia con Zedillo.
y ahí se fue modificando todavía con más velocidad. Perdieron el entonces Distrito Federal con Eugenio Cárdenas en 97, que lo decidía a dedo el presidente de la República priista, y para llegar a lo que son hoy, nada. Totalmente intrascendentes. Es increíble lo que acabó el PRI. Increíble, porque además abandonó los postulados de la revolución, se fue yendo cada vez más a la derecha hasta coincidir absolutamente con los paneaguados. Imagínense cómo puedes reelegir, está bien que lo reelijan, pues va a acabar de desaparecer al PRI, pero ¿cómo puedes reelegir a un dirigente que no solo perdió todas las gubernaturas que tenía, sino es el primer presidente del PRI que no presenta un candidato priista a la presidencia? No presentó una candidatura propia, apoyó a los paneaguados, a sus adversarios de toda la vida. Y no solo eso, pierde la elección presidencial con la candidatura paneaguada de manera vergonzosa. Más de 2-1, casi el 60% de los votos, nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Con esos números, ¿cómo lo vas a reelegir? Y lo reeligen con posibilidades de quedarse hasta el 2032. En 2027 desaparece el PRI, va a estar 3 años. Alejandro Moreno. Hay hasta quien dice que tiene acuerdo con nuestro movimiento para desaparecer al PRI. ¿Qué acuerdo va a tener? Son sus incapacidades.